Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo, listos para enterarse de todo lo que está pasando en el mundo de nuestras estrellas favoritas. Y hoy, prepárense porque les traigo una verdadera bomba. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y de un giro absolutamente inesperado en su carrera. Sí, lo escucharon bien. Algo está cambiando para nuestro querido Kerem y créanme, no se lo van a querer perder. Antes de que me empiece a emocionar demasiado y a soltar spoilers sin querer, quiero recordarles que si son tan fans como yo de las series turcas y de los chismecitos jugosos, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Cada semana les traemos lo último y lo mejor del mundo del espectáculo turco. Así que a suscribirse. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Kerem Bürsin. Nombre que resuena con fuerza en nuestros oídos, ¿verdad? Galán, talentoso, carismático. Lo tiene todo. Lo hemos visto enamorarnos en Senkalkapm, la serie que lo catapultó a la fama internacional junto a la también talentosísima Hande Erçel. Pero, ¿ha estado haciendo Kerem últimamente? ¿Qué proyectos tiene entre manos? ¿Y por qué digo que su carrera está tomando un giro inesperado? Bueno, para empezar, alejémonos un poquito de la imagen del Kerem Bürsin que todos conocemos, el rompecorazones de las comedias románticas. Si bien es cierto que ese género le sienta de maravilla y nos ha regalado momentos inolvidables, Kerem, como buen actor, siempre ha demostrado su inquietud por explorar nuevos horizontes, por desafiarse a sí mismo y por demostrar que tiene mucho más que ofrecer. Y aquí es donde entra en juego ese giro inesperado del que les hablaba. Durante los últimos meses, hemos visto a Kerem involucrado en proyectos que se alejan bastante de la comedia romántica. Ha estado trabajando en producciones más serias, con tramas más profundas y personajes mucho más complejos. Y ojo, estoy diciendo que esto sea algo malo, al contrario. Creo que es una excelente noticia que Kerem esté buscando ampliar su registro actoral y mostrar al mundo su versatilidad. Uno de los proyectos que más me ha llamado la atención es su participación en una serie de acción con tintes de thriller psicológico. Sí, lo escucharon bien. Kerem Bürsin, metido de lleno en un personaje oscuro, atormentado y con un pasado que lo persigue. Imagínense. Ya hemos visto algunas fotos del set y, déjenme decirles, el cambio de imagen es impresionante. Adiós al Kerem sonriente y despreocupado, y hola a un hombre con la mirada intensa, el rostro marcado y una actitud que transmite peligro y misterio. Los detalles de la trama se mantienen en secreto, pero por lo que hemos podido averiguar, Kerem interpreta a un exagente de inteligencia que se ve envuelto en una conspiración a gran escala. Tendrá que luchar contra sus propios demonios, enfrentarse a enemigos poderosos y desentrañar una red de mentiras y traiciones para proteger a las personas que ama. Suena épico, ¿verdad? Este papel representa un desafío enorme para Kerem, pero estoy segura de que estará a la altura de las circunstancias. Él mismo ha declarado en varias entrevistas que está muy emocionado con este proyecto y que ha estado trabajando muy duro para prepararse física y mentalmente para el papel. Ha estado entrenando artes marciales, estudiando psicología y leyendo libros sobre el tema para comprender mejor a su personaje. Se lo está tomando muy en serio. Pero eso no es todo. Además de esta serie de acción, Kerem también está involucrado en la producción de una película, de drama histórico. Otro giro inesperado. En esta ocasión, Kerem interpretará a un personaje real, un héroe nacional que luchó por la independencia de su país. La película narrará su vida desde su juventud hasta su muerte, mostrando sus ideales, sus sacrificios y su valentía. Este proyecto es aún más ambicioso que la serie de acción, ya que requiere una investigación exhaustiva y una gran dedicación para representar fielmente a este personaje histórico. Kerem ha estado viajando por todo el país, visitando lugares históricos, hablando con expertos y estudiando documentos antiguos para conocer a fondo la vida de este héroe. Algunos se preguntarán, ¿por qué este cambio tan radical en la carrera de Kerem? ¿Por qué dejar de lado las comedias románticas que tanto éxito le han dado? Bueno, creo que la respuesta es muy sencilla. Kerem es un actor ambicioso que quiere crecer profesionalmente y demostrar que puede interpretar cualquier tipo de papel. No quiere quedarse estancado en un solo género, sino que quiere explorar todas sus posibilidades y sorprender al público con su talento. Además, creo que Kerem es consciente de que el público está cambiando y que las demandas del mercado son diferentes.
Las series y películas de acción y drama están ganando cada vez más popularidad, y Kerem quiere estar a la vanguardia de estas tendencias. Quiere llegar a un público más amplio y diverso, y demostrar que puede ser un actor versátil y adaptable. Pero no se preocupen, fans de las comedias románticas, no creo que Kerem vaya a abandonar por completo este género. Seguro que en el futuro lo veremos protagonizando alguna que otra comedia romántica, pero estoy segura de que lo hará con una nueva perspectiva, aportando su madurez y experiencia adquiridas en estos proyectos más serios. Lo que está claro es que la carrera de Kerem Bürsin está tomando un rumbo interesante y emocionante. Estamos ante un actor en plena evolución, que no tiene miedo de arriesgarse y que está dispuesto a darlo todo para alcanzar sus metas. Y eso, señores, es algo que merece la pena celebrar. Estoy segura de que estos nuevos proyectos serán un éxito rotundo y que Kerem seguirá cosechando éxitos en el futuro. Es un actor talentoso, trabajador y carismático que tiene mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Así que estemos atentos a sus próximos pasos porque seguro que nos sorprende gratamente. Y hablando de sorprender, también se ha rumorado que Kerem está considerando la posibilidad de producir su propia serie. Sí, como lo oyen. Parece que Kerem tiene algunas ideas muy interesantes y que está buscando la manera de llevarlas a la pantalla. No se sabe mucho sobre este proyecto, pero se dice que sería una serie original y diferente, que abordaría temas sociales relevantes y que estaría dirigida a un público joven. Si esto se confirma, sería un paso muy importante en la carrera de Kerem, ya que demostraría su capacidad para liderar proyectos y para tomar decisiones creativas. Además, le permitiría tener un mayor control sobre su trabajo y sobre la imagen que proyecta al público. En definitiva, la carrera de Kerem Bürsin está en un momento de cambio y transformación. Estamos ante un actor que está buscando su propio camino, que no se conforma con lo que ya ha logrado y que está dispuesto a arriesgarse para alcanzar sus sueños. Y eso, señores, es algo que merece toda nuestra admiración y respeto. Así que, mis queridos amigos, prepárense para ver a Kerem Bürsin en una faceta completamente nueva. Olvídense del galán de comedias románticas y den la bienvenida al actor serio, comprometido y versátil que está dispuesto a conquistarnos con su talento y su carisma. Estoy segura de que no nos defraudará. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante esta información sobre el giro inesperado en la carrera de Kerem Bürsin. En resumen, hoy hemos hablado de cómo Kerem Bürsin está explorando nuevos géneros como la acción y el drama histórico, alejándose un poco de la comedia romántica. También mencionamos su posible incursión en la producción de su propia serie. Grandes cambios para nuestro querido Kerem. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. De verdad, aprecio muchísimo su apoyo y su cariño. Ahora, quiero que me dejen en los comentarios qué opinan sobre este cambio en la carrera de Kerem. ¿Les gusta la idea de verlo en papeles más serios y complejos? ¿O prefieren que siga haciendo comedias románticas? Quiero saber su opinión. Déjenme sus comentarios y los estaré leyendo con mucho gusto. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos fans de Kerem Bürsin y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras noticias y chismecitos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Hasta la próxima. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen, que aún hay más. Como buenas investigadoras del espectáculo turco, nos hemos dedicado a indagar aún más profundo en estos proyectos que marcan el nuevo rumbo de Kerem Bürsin. Y hemos descubierto detalles jugosísimos que no pueden perderse. Así que agarren sus palomitas y prepárense. Asterisco, asterisco, la serie de acción, Sombra y Silencio, asterisco, asterisco. Hablemos primero de la serie de acción con tintes de thriller psicológico. Sombra y Silencio. Ese es el título provisional, aunque sabemos que las producciones turcas a veces cambian el nombre a último minuto, así que estén atentos. Lo que sí es seguro es que la cadena productora, una de las más importantes de Turquía, está apostando fuertemente por este proyecto. Han destinado un presupuesto considerable y han contratado a un equipo de guionistas y directores de primera línea. ¿Y quiénes acompañarán a Kerem en esta aventura llena de adrenalina? Pues según fuentes cercanas a la producción, la actriz principal será nada más y nada menos que Damla Sönmez. Sí, la talentosísima Damla,
a quien recordamos por su papel en Kukur y otras grandes producciones. La química entre Kerem y Damla promete ser explosiva, y estamos seguras de que nos regalarán escenas llenas de tensión y emoción. La serie, como les conté, gira en torno a Deniz, el personaje de Kerem, un exagente de inteligencia con un pasado turbulento. Después de años de trabajar en las sombras, Deniz decide retirarse y llevar una vida tranquila, pero su pasado lo alcanza cuando una conspiración a gran escala amenaza con desestabilizar al país. Forzado a volver a la acción, Deniz deberá enfrentarse a sus demonios internos y a enemigos poderosos para proteger a las personas que ama y desentrañar la verdad detrás de la conspiración. Pero aquí viene lo más interesante: el personaje de Deniz sufre de estrés postraumático debido a las misiones peligrosas en las que participó en el pasado. Esto significa que Kerem tendrá que explorar las profundidades de la psique humana y mostrar la fragilidad y vulnerabilidad de un hombre que ha vivido experiencias extremas. Un reto actoral enorme que estamos ansiosas por ver. Además del entrenamiento en artes marciales del que les hablé, Kerem también ha estado trabajando con un psicólogo para comprender mejor los síntomas del estrés postraumático y poder interpretarlos de manera realista y convincente. Su dedicación es admirable. *** La película histórica, El legado del héroe ***. Ahora pasemos a la película histórica, El legado del héroe. Este proyecto es aún más ambicioso que la serie de acción. Se trata de una superproducción que narrará la vida de un líder revolucionario que luchó por la independencia de su país en el siglo XIX. La película abarcará desde su infancia hasta su muerte, mostrando sus ideales, sus sacrificios y su valentía. El nombre del personaje histórico que interpretará Kerem se mantiene en secreto por razones estratégicas, pero lo que sí podemos adelantarles es que se trata de una figura muy importante en la historia turca, un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia. Un personaje con el que Kerem se siente profundamente conectado. La película se filmará en diferentes locaciones históricas de Turquía, incluyendo antiguas fortalezas, palacios y campos de batalla. El vestuario y la escenografía serán muy elaborados y detallados para recrear fielmente la época en la que vivió el personaje. Para prepararse para este papel, Kerem ha estado estudiando historia, leyendo biografías y hablando con expertos en la vida y obra del héroe. También ha estado aprendiendo a montar a caballo y a manejar armas antiguas. Un trabajo de investigación y preparación exhaustivo. Pero lo más interesante de este proyecto es que Kerem no solo actuará en la película, sino que también participará activamente en el proceso creativo. Ha estado colaborando con el director y los guionistas para asegurarse de que la historia se cuente de manera precisa y respetuosa. Kerem está poniendo todo su corazón y su alma en este proyecto. *** Kerem productor. El sueño de una serie original ***. Y por si todo esto fuera poco, también tenemos que hablar de los rumores sobre la posible incursión de Kerem en la producción de su propia serie. Según nuestras fuentes, Kerem tiene algunas ideas muy interesantes para una serie original que abordaría temas sociales relevantes y que estaría dirigida a un público joven. Se dice que la serie exploraría temas como la desigualdad social, la discriminación y la lucha por los derechos humanos. Kerem quiere utilizar su plataforma como actor para generar conciencia sobre estos problemas y promover el cambio social. La serie sería un proyecto muy personal para Kerem, ya que reflejaría sus propias ideas y valores. Él mismo estaría involucrado en la escritura del guión, la elección del elenco y la dirección de la serie. Un proyecto ambicioso que podría marcar un antes y un después en su carrera. Aún no se sabe cuándo comenzará la producción de la serie, pero lo que sí es seguro es que Kerem está muy entusiasmado con la idea y que está trabajando duro para hacerla realidad. Estaremos atentas a cualquier novedad. *** El futuro de Kerem, un actor en constante evolución ***. En definitiva, la carrera de Kerem Bürsin está en un momento de cambio y transformación. Está explorando nuevos géneros, asumiendo retos actorales más complejos y demostrando su capacidad para liderar proyectos creativos. No sabemos qué le depara el futuro, pero lo que sí es seguro es que Kerem seguirá sorprendiéndonos con su talento y su carisma. Es un actor en constante evolución, que no se conforma con lo que ya ha logrado y que está dispuesto a arriesgarse para alcanzar sus sueños. Así que, mis queridos amigos, prepárense para ver a Kerem Bürsin en una faceta completamente nueva. Olvídense del galán de comedias románticas y den la bienvenida al actor serio, comprometido y versátil que está dispuesto a conquistarnos con su talento y su carisma. Estoy segura de que no nos defraudará.
Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo lleno de noticias y exclusivas sobre el nuevo rumbo de Kerem Bürsin. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de toda la información que les hemos traído. En resumen, hoy hemos profundizado en los proyectos de acción e históricos de Kerem, revelado el nombre de su compañera de reparto en la serie de acción y hablado de su posible incursión en la producción de su propia serie. Un futuro brillante le espera a Kerem. No se olviden de dejarme sus comentarios y de compartir este vídeo con todos sus amigos fans de Kerem Bürsin. Y recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras noticias y chismecitos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Hasta la próxima. Y no olviden seguir soñando con Kerem. Porque nosotras sí lo hacemos. Cara guiño.